hermanos, si me acompañan a Lucas. Vamos a leer en Lucas capítulo 22. Lucas 22. 22. Amén. Vamos a leer ahí en la palabra de Dios en Lucas 22. Vamos a leer en la palabra de Dios, del versículo número 14. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Lucas 22, versículo 14. Dice así. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amén. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Vamos a orar, hermanas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios mío. Te agradezco, Señor amado, por tu gran misericordia, Señor amado. Gracias, Señor bendito. Llénanos de tu bendición, Señor amado. Obre nuestras vidas con tu bendición, Señor. Llénenos de usted, de su palabra, Señor, de su presencia, Señor amado. Haga su voluntad en nosotros conforme a su corazón, Señor amado. Conforme a lo que usted, Señor, tiene en su corazón, en su mente, Dios mío. Llénenos de usted, Señor amado, que le podamos agradar con su amor y con su paz, Señor bendito. Le pido que podamos entenderle y hacer su voluntad con lo mismo que le pido, Dios mío. Todo sea para su gloria, Señor. Todo sea para su gloria y se lo pido en nombre de Jesucristo, Señor amado. En nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Vamos a estudiar en esta tarde, hermanas, la Santa Cena o Cena del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. En estos versículos que leímos, hermanas, es cuando Jesucristo come la última Pascua. Bendito sea el Señor. En el Antiguo Testamento Dios mandó que se hiciera la Pascua, mataban un animal, lo sacrificaban a Dios, se comían el animal, comían hierbas amargas y comían panes muy delgaditos. Y también se tomaba vino también. Entonces, eso, hermanas, ese animal de la Pascua es un símbolo de Jesucristo. Y ellos lo hacían en el Antiguo Testamento porque Dios así les mostró que lo tenían que hacer. Y la Biblia enseña que Jesucristo pues hacía la Pascua. Él festejaba la Pascua. Y cuando la gente festejaba la Pascua, hermanas, se reunían el pueblo de Dios, se reunían las familias, más bien, no era que todos se reunían en una sola parte, sino que se reunían las familias a veces, cuando eran muy pequeñas, se reunían con otra familia pequeña o con una más o menos, y mataban un animal y para comérselo, porque el mandato de Dios era esto, hermanas, que maten el animal, que se lo coman, se festejaba, se decía una vez en la noche, que se lo comieran rápido, pero que trataran de no dejar nada, acabárselo. Imagínense usted mate un cordero, hermanas, y que se lo coman 2, 3 personas, como en mi caso, que en mi familia somos de 3. Cuando vamos a acabar un cordero es demasiada carne. Es más, un cordero aquí comemos nosotros, que estamos aquí, y ni nos lo acabamos, va a sobrar. Es demasiada carne. Entonces Dios les permitía que los que no podían acabárselo, porque tenían que tratar de acabárselo y comerlo rápido, tratar de acabárselo, invitaran a otra familia pues para tratar de comérselo. Y Jesús festejaba la Pascua con sus apóstoles. Entonces aquí Jesucristo está festejando la Pascua, y lo que sucedió que Jesús, cuando estaba festejando la Pascua, con las cosas de la Pascua, Él hizo la Santa Cena. Es como que ahorita digamos nosotros, ¿sabes qué? Hicimos una comida, aquí está la comida, sí, es la comida. Esta comida la hicimos pues, para estar aquí nosotros, ¿no? Pero de esa comida, pues sobra comida, y esa comida, ¿sabes qué? Con esta comida vamos a hacer otra cosa nosotros. Vamos de aquí con esa comida, vamos a hacer, no sé, otra comidita, vamos a hacer otra cosa con eso que sobró. Entonces, con las cosas de la Pascua, cuando Dios comió la Pascua, con lo mismo de la Pascua, Jesús hizo lo que es la Santa Cena. Por eso usted cuando empieza a leer aquí la Biblia, usted se fija que está haciendo la Pascua, y si continuamos leyendo, termina con la Santa Cena. Pero la Santa Cena y la Pascua no es lo mismo, son cosas diferentes. Nosotros no hacemos Pascua, nosotros hacemos la Santa Cena. Pero lo que pasa es que Jesús tomó lo de la Pascua para hacer la Santa Cena. Entonces voy a seguir en la lectura, hermanas. Me quedé, creo, en el versículo número 16, si no me equivoco. Voy a leer el versículo 17 en adelante. Dice así: y habiendo tomado la copa, estamos en Lucas 22. Lucas 22.
Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto. Tomó la copa, pero de la Pascua, y dijo que la tomaran. Dice, y repartidlo entre vosotros. Dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Vamos a leer el versículo siguiente, el 19, dice así. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Gloria a Dios. Versículo siguiente. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, dice así la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mira, hermanas, cuando uno hace la Santa Cena, pues cuando uno hace la Santa Cena como en la iglesia cuando lo hacíamos antes, uno pues da un pedacito de pan bien pequeñito y pues uno toma jugo de uva, porque no teníamos vino para hacerlo. Se pudiera hacer con vino que no tuviera alcohol y que no fuera fermentado y no sería malo, pero nosotros no tomamos ni de ese, ¿verdad? Pero no sería malo, porque ese es el que tomaba Jesús. De hecho, ese es el que Jesús está tomando aquí y hasta les dio para que tomaran los discípulos. Y la Biblia dice que a Jesús decían que era comilón y bebedor de vino, le decían a Jesús. Jesús dijo eso del mismo, porque Jesús tomaba vino, tomaba bastante vino y comía como que era bueno para comer, parece, no sé. Jesús dice eso de sí mismo, que la gente decía de él. Pero él tomaba vino, pero vino del que no emborracha, que no se ha fermentado y tampoco tiene alcohol, y también los discípulos pueden comer, y eso no es malo, porque nosotros no tomamos de ningún tipo, porque pues aquí está difícil para conseguirlo, ¿verdad? Que hay puro de que tiene alcohol o está fermentado, siempre tiene alcohol. Entonces pues uno toma jugos, pero lo que quiere decir que uno cuando hace la Santa Cena, hermanas, uno agarra y come el pedacito de pan y el jugo, pero los discípulos cuando Jesús les enseñó lo de la Santa Cena y ella se fue al cielo, los discípulos cuando siguieron haciendo la Santa Cena, es que decir, celebrando la Santa Cena iba a decir, porque es como una celebración del Señor, pero dijeron, mejor no dice celebrando la Santa Cena, por eso le quedé así, pero cuando ellos siguieron haciendo la Santa Cena o celebrando la Santa Cena, hermanas, ellos la hacían diferente a nosotros, ¿verdad? Nosotros no hacemos esta Santa Cena ya, ¿verdad? Lo hemos hecho, en un futuro va a haber primeramente Dios que la hagamos. Pero ellos cuando hacían Santa Cena la hacían diferente a lo que la hacíamos nosotros antes. Ellos, la Santa Cena de antes, hermanas, ellos decían que hacían unas comidas de ágape, decían los primeros discípulos. Ágape quiere decir amor en griego. Hacían las comidas de amor, decían ellos. Y las comidas de amor era así. Hacían lo que vamos a hacer con la comida que vamos a tener nosotros. Que cada quien trajo algo, ve que todos trajeron dinero. Y todos pusimos algo y entre todos se hace la comida. Entonces la Santa Cena ellos hacían las comidas de ágape, ellos lo hacían así, y cuando hacían las comidas de ágape, cada quien llevaba una cosa de comer, y todos comían, hermanos, pero comían a llenar una comida bien, así, o sea, comían a llenar, no como uno que hace Santa Cena y come, pero comían a llenar una comida, pues comían normal, y al final agarraban un pan, agarraban el vino, y hacían lo que Jesús dijo de la Santa Cena. Pero ellos no hacían la Santa Cena, los discípulos como nosotros. Cuando Jesús se fue al cielo, ellos no hacían la Santa Cena como nosotros, sino ellos hacían la Santa Cena diferente. No digo que por eso uno la tiene que hacer así, ¿verdad? Si uno lo hiciera, pues uno tampoco hiciera mal. Pero no digo que así la tiene que hacer uno a la fuerza ni nada, sino que los discípulos, ellos empezaron a hacerla así. Daban una comida grande, comenzaban su comida, ya quedaban llenos y todo. Y ya que terminaban de dar su buena comida, al final agarraban el pan que Jesús dijo, el vino, y se lo comían así. Pero después de que ya hasta quedaban llenos. Es más, de hecho, hasta después tenían pleitos. Porque la Biblia enseña, en el Nuevo Testamento, que es donde viene la Santa Cena, obviamente, dice que algunos, dice la Biblia así, lo dice en Corintios, dice que algunos comían y que otros no alcanzaban, porque llevaban la comida, cooperaban, y eran hermanos que agarraban los platotes y comían, y otros ya querían comer y no alcanzaban a comer. Eran inconscientes, ya después lo hacían la Santa Cena ya como algo carnal, ya no algo espiritual, lo hacían así el pueblo de Dios. Decían, vamos a comer, vamos a hacer, como antes hacíamos comida, ¿se acuerdan, hermano? Que traemos todos comida, ¿no? Cada quien trae una comida, ¿no? Y todos, llegamos y vamos a comer, y empezaron a comer mucho, y al último los demás hermanos no alcanzaban.
Y algunos hasta se emborrachaban, dice la Biblia. Dice la Biblia que algunos comían más y unos no alcanzaban y otros hasta se emborrachaban. Y el apóstol hasta les llama la atención porque hacían eso que no se debe hacer, emborracharse. Y luego en la cena del Señor, fíjese. Y se ponían a comer bien mucho, dice, y que no le dejaba a los demás y dejaban a algunos pues sin comer. Entonces esto se empezó a hacer como un desastre pues, después al final. Se muestra ese desastre, se muestra en Corintios, que se empezó a hacer con la Santa Cena. Con la comida de ágape, la comida de amor que se hacía antes de comer lo que es la Santa Cena. Y pues ahora en las iglesias, ahora uno ya lo que hace, y pues te libra también de caer en cosas así similares, pues es Santa Cena, sí, un servicio normal, hermanos, un pedacito de pan nada más y un poquito de juguito, y eso es la Santa Cena, hermanos. Y se quita uno de cosas también, ¿verdad? Y es lo que pasa ahora, pues, y también se libra de ese problema, de caer en esos pecados, pues también. Entonces la Santa Cena se le ha dicho de muchas formas diferentes, no nomás Santa Cena o Cena del Señor, hermanas. La Santa Cena, Cena del Señor, hay otras formas también que se le dice, varias formas. Las comidas de ágape también, de varias formas se les dice. Se le dice, pero lo más tradicional que se le dice como pueblo de Dios, lo normal, como pueblo de Dios, hermanas, es que la Santa Cena. Y está bien la Santa Cena, decirle, está muy bien. Porque es cuando el Señor cenó la última vez cuando hizo esta ceremonia. En la última cena que Él dio. Que fue en la ceremonia de la Pascua, con las cosas de la Pascua hizo Él cenó la última vez y con lo de la Pascua hizo lo que es la última cena, la hizo. Y santa porque es la cena del Señor, porque representa a Dios mismo, representa a Jesús mismo. Entonces, si usted se fijó en estos versículos, hermanas, se enseña lo que uno cree como cristiano, se enseña lo que la mayoría de cristianos creemos, o muchos cristianos creemos, de que Jesús solamente salvó a su pueblo y a nadie más. Hay hermanos que no por eso no son hijos de Dios, pero hay hermanos que por falta de conocimiento bíblico más profundo, ellos creen que Dios murió por todo el mundo, por toda la humanidad. Y creen que Dios ama a toda la gente del mundo. Pero la Biblia contradice eso. La Biblia cuando dice que Dios murió por todo el mundo, lo que quiere decir, hermanas, era algo nuevo decir eso a los judíos, porque les decían que Jesús no nomás murió por los judíos, sino por gente de todo el mundo. Y que Jesús ama a todo el mundo, que Dios ama a todo el mundo, no quiere decir, cuando la Biblia dice eso, que Dios realmente ama a toda la gente del mundo, porque si Dios amara así, todos serían salvos, porque al que Él ama es salvo y es presionado para salvación y no se pierde. Sino que dice la Biblia que Dios ama a todo el mundo, hermanas, en el sentido de que Dios ama a gente de todo el mundo y no solamente como los judíos pensaban que ellos nada más eran, sino que Dios ama a gente de todo el mundo. Porque al decir uno que Dios ama a todo el mundo, el que Dios ama no se pierde y está predestinado para salvación. Y al decir eso, quiere decir que Dios no tiene la capacidad de salvar a los que predestinó. Entonces quiere decir que hasta tú mismo que eres predestinado te puedes perder, porque no hay nada seguro, porque aunque Dios te predestine y te salve, no es seguro que te vayas a salvar al final. Y ahí enseña que el que Dios amó lo predestinó. Amén. Y Él lo amó y que murió por Él. Como Jesús dice, yo conozco a mis ovejas, y conocen a los que son del mundo, y su vida da por las ovejas. Y Él pone separación incluso del pueblo de Israel, que unos no eran ovejas, y aunque eran pueblo de Israel, ni incluso ni ovejas eran. Y otros sí eran ovejas, y eran pueblo de Israel, pero incluso pueblo de Israel ni eran ni ovejas. Porque no todos son de Dios y no todos los aman. Dice que Él conoce sus ovejas y su vida da por las ovejas. ¿Por qué estamos viendo todo eso? Porque la Santa Cena enseña esas cosas. Ahorita lo que aquí Jesús lo mencionó, lo que pasa es que no se dio cuenta a lo mejor. Pero ahorita que lo lea se va a dar cuenta. Jesús aquí dice, hablando de la Santa Cena, dice el versículo 19, dice, tomó el pan y dio gracias. Dice, y lo partió y les dio. Y cuando les dio el pan, dice que dijo esto, diciendo, esto, dice, es mi cuerpo. O sea, el pan de la Santa Cena simboliza el cuerpo de Jesús, que es un pan que era de la Pascua. Dice que por ustedes es dado hacer esto en memoria de mí. Dice que el pan, hermanas, el pan de la Pascua que Jesús lo tomó para hacer la Santa Cena, dice que simboliza el cuerpo de Jesús, que es dado a la muerte pues, por los de Él, pero dice que por ustedes, por los discípulos, no por todo el mundo, por los de Él. O sea, dice Jesús que el cuerpo de Él es dado a la muerte,
que simboliza el pan de la Santa Cena, es dado a la muerte el cuerpo de Jesús, pero pues le dice Jesús les dice, por ustedes, no por todos, por ustedes. Y Jesús anteriormente también lo dijo, dice, que cuando la gente no creía en él, los judíos que no creían en él, él les dice que no son sus ovejas, y por eso no creen, y que él conoce a los que sí son sus ovejas, y que él da su vida, pero por sus ovejas, porque él da su vida nomás por los suyos. Y aquí vuelve a decir lo mismo, que él da su cuerpo para la muerte, pero nomás por los suyos. Por eso Jesús ama nomás a los suyos, y él murió solamente por los suyos, que son los escogidos para salvación de entre todo el mundo. Por eso dice que amó al mundo, porque amó de todo el mundo, no solamente amó a judíos, sino amó de todo el mundo. Pero la realidad es que casi todos del mundo se van a la condenación. Son más los que se pierden que los que se salvan. Y así va a ser hasta el final. ¿Por qué? Porque no a todos los ama, sino que ama de todas partes. Nada más ama a los suyos, que están entre todo el mundo, y por ello nomás entrega su cuerpo a la muerte. Y en la Santa Cena, cuando usted come el pan, el cuerpo simboliza, el pan, perdón, de la Santa Cena simboliza el cuerpo de Jesús, pero no nomás simboliza ese cuerpo de Jesús, no, sino que simboliza, aparte del cuerpo de Jesús, simboliza que es el cuerpo de Jesús, pero no un cuerpo vivo y sano, sino un cuerpo que está muriendo, pero por ti mismo que te lo estás comiendo. Dice lo que Jesús dice, es lo que Jesús dice aquí, que simboliza el pan, simboliza el cuerpo de él, que es entregado a la muerte por ustedes, dice, por ellos que están ahí, por los discípulos, no por toda la gente que andaba ahí, sino por ellos que eran de él nomás. Y dice el versículo siguiente, el versículo 19, dice así, de igual manera, dice, después que hubo cenado, tomó la copa, que también es la copa de la Pascua, la tomó para hacer la Santa Cena, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, el vino representa la sangre de Cristo y es un nuevo pacto que Dios está haciendo. Pero fíjese lo que dice ahí, hermana. Otra vez habla de que Él solamente murió por los suyos. Dice que por ustedes se derrama. Dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros, es decir, que por ustedes, no por todo el mundo, por ustedes, se derrama. Especialmente por los de Él. Como Jesús lo ha dicho anteriormente, yo conozco mis ovejas y por ellos nomás doy mi vida. Entonces, cuando usted, hermanas, toma la sangre, cuando toma, perdón, el vino de la Santa Cena, que uno no toma vino, ¿verdad? Uno toma un jugo. Digo, si tomara vino no alcoholizado, como ya lo dije, no sería malo, pero pues para conseguirlo está difícil en nuestros países que eso no se usa casi apenas en otros países, que se usa demasiado el vino, que pues es más fácil de conseguirlo. Entonces, hermanas, cuando uno toma el jugo que simboliza el vino, uno simbólicamente está tomando la sangre de Jesús, que es la sangre del nuevo pacto que Dios hizo, que en el nuevo pacto estamos nosotros en el nuevo pacto. Nosotros no estamos en el pacto del Antiguo Testamento de la ley, estamos en el nuevo pacto, en el pacto de Jesucristo. Nosotros estamos en el pacto, hermanos, hermanas, perdón, de la gracia, de la salvación. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia del nuevo pacto. Nosotros estamos en un pacto nuevo, un pacto que se hizo con la sangre de Jesús y simboliza la sangre de Jesús del nuevo pacto y simboliza la sangre que se derramó específicamente hablando, perdón, por los que son de Él, es lo que Jesús dice. Y cuando tú te lo tomas, tienes que tomártelo así. Jesús dice, me lo tomo, esta sangre, este jugo, que es vino, pues, o que lo que tome uno, que simboliza tu sangre, Señor, del nuevo pacto, que ahora soy salvo, que derramaste por mí, especialmente por los que somos tuyos. Aleluya. Y este pan simboliza tu cuerpo, que entregaste, Señor, que a qué lo entregó, pues a la muerte, especialmente por nosotros, por los que somos tuyos. Amén. Por eso usted dice, Jesús murió por todos, y la gente no se salva. Por eso se dice en teología, que eso es decir que Jesús no tuvo el poder suficiente de salvar a la gente, que Él quiso salvarlos, pero no los pudo salvar al final, que no tuvo el poder de hacer lo que Él quiso hacer. Él tenía el deber de salvarlos, se esforzó y no lo logró, porque son más que se pierden que los que se salvan. Siempre ha sido así, siempre va a ser. Y no es así, porque Jesús, Él repetidas veces lo dice, que Él no muere por todos, Él muere por los suyos, se entrega su cuerpo por los suyos, se entrega su sangre por los suyos. Él va a morir, pero por los suyos, nada más por sus ovejas, por los suyos. Entonces, si es eficaz el sacrificio de Cristo, decir que murió por todos, por eso se dice en teología que sería decir que es ineficaz, o sea, que no sirve, no hace lo que tiene que hacer, no tiene función el sacrificio de Cristo, porque quiso salvar y no lo logró al final. Lo que quiso no lo pudo hacer, no logró Dios lo que quería hacer, no tuvo la capacidad de hacerlo. Entonces, como Él salva a sus escogidos y por ello nada más lo da,
Y si se salvan los ungidos, por eso es efectivo el sacrificio de Cristo, porque sí logra lo que va a hacer, como dijo la Biblia del Antiguo Testamento, que cuando Jesús muriera, él iba a tener satisfacción de lo que hizo. Porque él iba a morir deseando salvar, y sí iba a lograr salvar a los que él logró, a los que él deseaba pues salvar. O sea, va a ver que sí tuvo efecto, sirvió lo que hizo. Amén. Sucedió lo que él quería que pasara, y su esfuerzo sí tuvo el beneficio, sí logró lo que él quería que se lograra. Porque la muerte de Cristo sí salva. Amén. A los que él quiere que salve. Que aquí enseña 2 veces Jesús, que los suyos. Entonces, hermanos, eso está bonito porque hasta aquí entra el tema hasta de los predestinados, hasta en la Santa Cena, de que a nosotros mismos nomás nos salve el Señor. Amén. Y claro que tenemos que darle el evangelio a toda la gente en la calle, en el mundo y todo así, porque no sabemos quién es predestinado. En la calle puede haber mucha gente predestinada que no sabemos y que es mexicana como nosotros. Hay muchos chinos predestinados y de todas las nacionalidades del mundo hay. Por eso Dios amó al mundo, porque amó de todo el mundo, pero no todo el mundo. Es algo como Dios amó a Israel y hizo pueblo Israel, pero la mayoría del pueblo de Israel, hermanas, no recibe a Cristo como Salvador, se están muriendo saliendo a la condenación. Y son el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es de Dios como nación, pero que sean escogidos para salvación, no son todos. No son todos. Incluso son hasta los que le llevaron hasta la muerte a Jesús, los judíos, ¿no? Entonces, porque así es. O sea, no es que Dios salve a toda la nación o a todas las naciones, sino que de ahí tiene su grupito, el Señor. De todas las naciones tiene a los que son de él, sus elegidos, sus escogidos, sus predestinados, dice la Biblia. Entonces, hermanas, la Santa Cena es así. Vamos a ver otro versículo de la Biblia, si me acompañan. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, vamos a ver ahí la palabra de Dios, Evangelio de Mateo. Vamos a ver en el capítulo número 26, Mateo 26. Gloria a Dios. Amén. Mateo 26 y vamos a ver en el versículo 28. Mateo 26, 28. Gloria a Dios, hermanas. Cómo se muestra el amor de Dios tan grande, ¿verdad? Hasta en estos temas de la Santa Cena para nosotros, para su pueblo. Y como se lo remarca siempre, yo te amé a ti específicamente a ti te amé a ti, y por ti lo hago, por ti lo doy mi cuerpo, por ti lo doy mi sangre, por ti lo hago todo, pero por ti específicamente, por ti. Como el Señor muestra por los míos, por ustedes, les dice. Eso nos hace sentir confiados, hermanos, y nos muestra su amor. Vamos a ver el versículo 28, hermanas. Dice así, Jesús hablando aquí, pues está en rojo, dice, porque esto es mi sangre, dice. O sea, el vino. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Dice, que por muchos es derramada. Pero fíjese, dice que por muchos, no por todos. La sangre del nuevo pacto se derramó, que simboliza el vino o el jugo. La sangre de Jesús del nuevo pacto, hermanas, no se derramó por todos. Jesús aquí otra vez lo enseña. Dice que se derramó, pero por muchos, no por todos. Por muchos, pero no por todos. Por los de él nada más. Y fíjese lo que dice. ¿Para qué se derramó? Dice, para remisión de los pecados. Aquí en griego, hermanas, lo que quiere decir cuando viene la palabra remisión, quiere decir quitar. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, dice que la sangre de los toros y los machos cabríos, dice que no pudieron quitar los pecados. Y que las personas cada año tenían que hacer sacrificios por el pecado, hasta que la gente se muere tenía que hacer sacrificios por el pecado, porque los pecados nunca se le quitaban, solamente dice la Biblia que se hacía kafar, dice así en el Antiguo Testamento, kafar, que en la Biblia le pusieron la palabra expiación, pero en el original dice kafar, y kafar quiere decir cubrir. Por eso cuando el Nuevo Testamento dice que no eran perdonados, para uno puede ser sorpresa cuando uno ignora lo que significa la palabra hebrea, pero cuando ya la gente sabe lo que significa la palabra hebrea, ya no es sorpresa, porque Dios siempre decía que les daba kafar, se hacía kafar, nomás se los cubría, no se los quitaba, pues. Es como que usted diga, sabes que yo estoy malo de esta pierna, tengo herida aquí, tengo una enfermedad, pero tengo el pantalón y no se me ve, nomás me lo estoy tapando para que no se me vea que estoy enfermo, pero siempre estoy enfermo. Por eso dice la Biblia que nomás, que nunca pudieron quitar el pecado porque nomás lo cubrían, pero por medio de Jesucristo, incluso hasta los antiguos, la Biblia enseña, por medio de Jesucristo vino la salvación para todos, y por medio de Jesucristo sí se vino el quitar el pecado. La sangre de Jesucristo hizo remisión de los pecados. O sea, la sangre de Jesucristo, remisión viene de una palabra griega, lo repito otra vez, como dije hace rato, que quiere decir quitar. O sea, por medio de la sangre de Cristo, hermanas,
Jesús sí quitó el pecado. Entonces nosotros no estamos con pecado. Usted no está con pecado. Y usted todavía tiene el pecado, todavía tiene el pecado y todavía está ahí. No, usted, Dios le perdonó y ya no tiene pecado, porque el Señor le perdonó. Y cada que pecamos le pedimos perdón, y el Señor nos perdona el pecado por Jesucristo, porque en Jesús está la remisión del pecado, se quita el pecado. Amén. Remisión quise quitar. Entonces, dice Jesús que cuando tomemos las santas, tomemos el vino de la Santa Cena o jugo, lo que tomemos nosotros, pensemos de que eso se derramó, es la sangre, simboliza la sangre de Él, que se derramó, pero no por todos, sino por muchos. ¿Por cuáles muchos? Que son de Él, pues específicamente por los de Él nada más otra vez. Y lo derramó para darnos por primera vez lo que no existía, el ser libres de verdad del pecado, no tener el pecado cubierto, sino realmente ser libres del pecado. De hecho, la Biblia enseña que todos los que murieron, hermanas, del Antiguo Testamento, no sé si ustedes se acuerdan de eso que antes lo estudiábamos, la Biblia enseña de que todos ellos no podían entrar ante la presencia de Dios y que estaban en el seno de Abraham porque todavía tenían sus pecados, nomás fueron cubiertos y no podían entrar ante la presencia de Dios porque el pecado todavía no les era perdonado, solamente Dios les pasaba por alto sus pecados, dice la palabra, dice así que les pasaba por alto el pecado, pero no se los perdonaba. Y cuando Cristo vino, se les perdonó el pecado y Cristo se los llevó al tercer cielo, a los del Antiguo Testamento que habían muerto, que estaban en el seno de Abraham, abajo de la tierra, en el centro de la tierra, donde estaba un lado del Hades, que la Biblia enseña eso. Eso nosotros estudiamos antes, la Biblia enseña, hay versículos por eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo nada más existe el quitar el pecado, eso no existía. Eso es algo nuevo, eso es algo diferente. Y la Biblia enseñaba eso nomás. Yo nomás te hago cafar, ¿qué? O sea, te cubro el pecado. Lo que pasa es que a uno a veces se hace como algo nuevo porque a nosotros nos quitaron una palabra que tenían que ponerle correctamente el español, que tenía que ser cubrir, y nos la cambiaron por una palabra teológica, la palabra expiación. La palabra expiación es una palabra bíblica, es una palabra teológica. Se quitó la palabra bíblica que es cubrir, que viene de la palabra griega kafar, y en vez de ponerle cubrir en español, le pusieron expiación. Entonces, por eso es. Entonces, por Jesucristo, hermanas, en la Santa Cena, eso es. En Jesús ya tengo perdón de pecado. Por eso es bien importante la Santa Cena, hermanas. Es bien importante y es algo muy hermoso, muy importante, muy grande y muy delicada la Santa Cena. Muy especial para Dios y para el pueblo de Dios. Amén. Porque la Santa Cena simboliza nuestra salvación, la entrega a la muerte del cuerpo de Cristo, pero por nosotros. La sangre de Cristo entrega la muerte por nosotros. Y para darnos por primera vez en la historia lo que nunca había existido, el realmente ser perdonado por Dios de los pecados y no tener pecado para siempre. Realmente ser libre del pecado. Por eso es algo bien especial la Santa Cena, es algo muy santo, pues. Amén. Es algo muy santo por eso. Vamos a leer, hermanas, otro versículo, es el último versículo que vamos a leer. Si me acompaña, por favor, a 1 Corintios, vamos a leer ahí, en el capítulo 10 y en el versículo 16. 1 Corintios 10, 16. Amén. Gloria a Dios. 1 Corintios 10, 16. Primera Corintios 10, 16. Dice la palabra de Dios, dice, la copa de bendición que bendecimos, o sea, la copa de la Santa Cena, hace una pregunta. Ahí tiene signo de interrogación, dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Pregunta. Aquí me detengo en el versículo. Lo que aquí está haciendo con esa pregunta, Pablo dice que la copa, habla de que la copa de la Santa Cena, pregunta que si no es la comunión de la sangre de Cristo. Lo que quiere decir aquí, hermanas, en otras palabras, que la copa de la Santa Cena, hermanas, cuando usted la toma, esa copa simboliza que usted tiene comunión con la sangre de Cristo. Por eso es que usted toma la Santa Cena, toma el vino o toma el jugo que simboliza la Santa Cena, como está teniendo usted comunión, simbólicamente hablando, con la misma sangre de Cristo. Por eso es que Dios lo puede castigar a usted, dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios lo puede poner a usted débil en su cuerpo, lo puede enfermar, o que Dios nos puede hasta quitar la vida, nos puede matar Dios. Si usted dice, ay, pues es un juguito, es un vinito que no tiene alcohol y que no es malo ante Dios, es un juguito, sí, la Santa Cena, ay, pues me la tomo, y usted le hace cualquier cosa, y uno no está bien con Dios, uno viene de hacer un despapalle y todo, viene de olor a cigarro, y viene uno medio tomado, ¿verdad? O viene de andar con la querida o con el querido, y se lo toma así, sí, y ese jugo o ese vino dice que es tener comunión con la sangre de Jesús. O sea, es como si usted está con esa sangre, yo estoy contigo en comunión, sangre de Cristo.
Y si usted la toma así, si lo toma usted indignamente, pues eso Dios lo puede castigar. Que le venga una enfermedad a tu hermano, le dio cáncer, a la hermana le pasó esto, perdió la vista, le dio un parálisis, le pasó esto, lo otro, se le dañaron los órganos, se le pasó esto, lo otro, se siente débil, se siente enferma, se siente como sin fuerza. ¿Qué le está pasando? El castigo de Dios. O sea, es que la hermana simplemente se murió, la hermana. No sé qué le pasó, se murió. Como a los que Dios castigó a Ananías y Zafira, que mató a uno y luego mató al otro el Señor. Por echar mentiras. A los dos por mentirosos los mató. Que todos echamos mentiras, ¿verdad? Solamente Dios no echa. Entonces, por eso cuando tomamos la Santa Cena es muy delicada, porque pues es algo muy santo, porque representa la sangre de Dios hombre. Amén. Representa la sangre de Dios hombre y que hace algo históricamente que nunca había sucedido en la historia de la humanidad, en la historia de Dios, que por primera vez el pecado se podría quitar. Por esa sangre, que hay remisión por esa sangre, lo que no existía. Es algo muy glorioso, algo muy grandioso, pues, lo que simboliza esa sangre. Y es tener comunión con esa sangre, simbólicamente hablando, estás con ella. Entonces es muy delicada, por eso es que Dios hace esas cosas. Y dice la palabra de Dios aquí, hermanas, dice, el pan que partimos, dice, hace otra pregunta, Pablo dice, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Dice aquí que cuando comemos, hermanas, el pan de la Santa Cena, estamos teniendo comunión, simbólicamente hablando, con el cuerpo de Jesús. Amén. No nomás es un panecito, no come este pan y sabe nada, es como insípido, o sabía medio bueno, este es un pan más bueno, o este pan es como de ¿verdad? Nosotros usábamos el pan Bimbo, antes cuando usábamos con el centro del pan, con eso usábamos los panecitos para la Santa Cena cuando tomábamos. Ahora es pan Bimbo, este es pan de lo otro, ya sé. Entonces, uno lo toma como un panecito, como cualquier cosa, pero ese pan simboliza el cuerpo, dice que estás teniendo comunión con el cuerpo de Jesús. O sea, es como si el cuerpo de Jesús, simbólicamente hablando, tú te lo estás comiendo de verdad, simbólicamente. Entonces, si se te hace cualquier cosa y no, el panecito, ese panecito. Si yo fui acá a la tienda comprando aquí en la tienda, no sé qué. Pero ya cuando estás haciendo el acto, estás haciendo ese acto de recordatorio de la muerte de Jesús, en ese momento Dios lo toma en cuenta ese pan como un símbolo del cuerpo de su Hijo, y Jesús como el símbolo de su cuerpo. Entonces en ese momento al comértelo estás teniendo comunión con el cuerpo de Jesús, como si estuvieras con el mismo cuerpo de Jesús y estuvieras con la misma sangre de Jesús. Es comunión con la sangre y con el cuerpo de Jesús. Amén. Y dice la Biblia, fíjense, hermanas, que el castigo que Dios da cuando la gente toma la Santa Cena mal, en pecado, fíjense que es un acto de misericordia. Cuando Dios los castiga, Dios no está siendo severo, Dios está haciendo misericordia con ellos y está mostrando su amor al castigarlos. Dios está haciendo así, porque dice la Biblia que somos castigados para que no seamos condenados con el mundo, dice así. Dice que el que come y bebe de la Santa Cena indignamente, dice que es culpable del cuerpo de Cristo. Y en otras palabras, ¿qué quiere decir esto, hermanas? Eso dice la palabra. Quiere decir esto, hermanas, que si usted come la Santa Cena, pero está en pecado, Dios te dice, a ti te voy a tomar en cuenta, tú te voy a tomar en cuenta la muerte de Jesús, como si usted es culpable por la muerte de Jesús. Imagínense, hermanas, que a mí me culpe Dios y me tome en cuenta que yo tenga que pagar mi pecado porque Jesús murió. A mí me va a tomar yo voy a pagar el pecado de haber matado a Jesucristo. Fíjense, qué pecado cómo me va a ir en el infierno. Como cuando Jesús dijo, cuando Judas lo iba a traicionar. Jesús dijo que uno lo iba a traicionar. Jesús dijo cuando estaban en la Pascua, de hecho, estaban en la Pascua antes de hacer la Santa Cena, que uno de ellos, y todos empezaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y cuando Judas dijo, se veía que después Judas dijo, ¿seré yo, Señor? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, le dijo. Dice, el que mete la mano conmigo en la mesa, dice, ese es. Y Jesús dijo que tú estás. Y Jesús dijo, a la verdad, dice, el Hijo del Hombre está según está escrito de él. O sea, Jesús le iba a pasar lo que le pasó, porque ya estaba predestinado que así le pasara. Dios había escrito una palabra que así pasara, y así tenía que pasar, que estaba destinado así. Pero Jesús dice, pero hay de aquel hombre, dice, por la cual el Hijo del Hombre es entregado. Dice, le sería mejor ese hombre nunca haber nacido,
porque Dios le va a contar el que traicionó y llevó a la muerte a Jesús. Imagínense, es como le ve ese pecado tan grande. Entonces, aún uno si come la Santa Cena así, nomás como, y uno viene, ¿sabes qué? Pues yo la verdad, pues yo vivo en fornicación, en adulterio, yo la verdad, pues yo me la paso acá, yo la paso en París, yo me la paso tomando, drogando, yo fumo, yo esto, lo otro, y toma la Santa Cena. En pecado dice la Biblia que eres culpable del cuerpo de Cristo. Dios te cuenta, a ti te va a contar el pecado de la muerte de Jesucristo. No que fue pecado su muerte, sino te voy a contar a ti el precio de que Él murió. Imagínense más cómo le va a ir en el infierno. Fíjese, es algo bien fuerte, bien grave. Entonces dice la Biblia que si alguien no come indignamente, que es culpable por el cuerpo de Cristo, dice así. Cuando el cristiano lo come, él es culpable de la muerte de Cristo. Y dice la Biblia que por eso Dios, aquí lo dice en Corintios, que por eso Dios nos castiga para que no seamos condenados con el mundo. Dios, como es tan bueno y nos ama, dice, ¿sabes qué? Tú lo comiste así, tú mereces el castigo de la muerte de Jesús, del infierno. Esa poca persona debe vivir peor a favor que hasta los demonios. Porque ellos traicionaban al Señor, pero culpable de la muerte de Jesús, está más grande que fallarle a Dios como los demonios, es algo más grande que hasta, algo peor que a los demonios le va a ir. Entonces Dios, como le miras eso a ese hermanito, esa hermanita le viera así, a ese hermano, porque se le hizo un agua, tomárselo así, como uno dice, y no le da igual, entonces, se la toma así. Entonces Dios, como es tan bueno, y si es que Él es relacionado a Dios para salvación en realidad, por el amor de Dios, Dios lo mejor dice que lo castiga, dice así la Biblia, lo castiga ahorita con vida, lo enferma, lo pone débil o lo mata para que ya reciba un castigo y no sea castigado después. La Biblia dice así, que no sea castigado en eternidad, pues en el fuego eterno. Entonces, aun cuando Dios castiga a alguien, hermanos, en la Santa Cena, Dios le está mostrando su amor, porque si Dios no se lo hiciera y lo hizo mal, al rato Dios se lo cuenta en la eternidad. Entonces, tú vas a sufrir por el fuego eterno, en el infierno vas a ser torturado con una persona en el nivel que se requiere, en el nivel que tiene que ser torturada una persona que mató a Jesús. Y de la sangre de Jesús que se derramó, tú vas a pagar por la sangre de Jesús y tú vas a pagar por el cuerpo de Jesucristo que fue a la muerte. Imagínense cómo le viene a esa pobre persona. Como Jesús dice que Jesús dice, mejor dice le hubiera sido que no hubiera nacido, aunque tenía que pasar así, que yo me pase eso a mí, que vaya a la muerte, pero mejor le hubiera sido ese hombre no haber nacido el que me va a entregar a la muerte. Porque imagínense cómo Dios le va a mandar eso. Por eso es que Dios, hermanas, por eso es que la palabra de Dios enseña que tenemos que tratar cuando se va a hacer la Santa Cena, tratar de estar en santidad. Todos pecamos a todo momento, pero si te acaba de hacer un pecado, pídale a Dios perdón, diga, Señor amado, perdóname, Dios mío, te pido perdóname, Señor, y pídale perdón al Señor, y ya puede tomar la Santa Cena, pero pídale perdón con sinceridad, porque si no, no va a ser que al rato Dios lo castigue, ¿verdad? Entonces, si es que es de Dios, si no es que es de Dios, a lo mejor no lo castigue y al rato el Señor le toma en cuenta, ahora te ibas a perder y peor te va a ir en la perdición, porque ahora no nomás te va a castigar porque me conociste, te va a castigar porque está culpable desde mi sangre y de mi cuerpo. Peor, fíjense. Por eso es delicada, pues la cena se toma, sí Señor, dice Jesús que la tenemos que hacer en memoria de Él, comer el pan, en memoria de Él, recordando que Jesús murió por mí y comerlo, así que recordando a Jesús, que es un acto muy santo, como por eso les dije, y muy especial, no es cualquier cosa. Es algo muy santo, muy especial, que Dios lo tome en cuenta muy especial, porque obviamente, ¿cómo no va a ser muy santo, muy especial, si representa el cuerpo de Dios mismo, de Dios hombre, muriendo por uno y su sangre derramada de Dios hombre? Y para quitar el pecado que nunca había existido en la historia de la humanidad, quitar el pecado por primera vez, para hacer la remisión de lo que no existía, ¿cómo no va a estar en especial? Y por amor a su pueblo, a sus hijos, de todo el mundo, es algo bien especial, hermano, no es cualquier cosa. Entonces, por eso es que cuando se va a hacer la Santa Cena, uno le dice a los hermanos, si usted no está bautizado en agua, uno le dice eso. Si no está bautizado en agua, no lo puede tomar usted, hermana, aunque vive en santidad, porque resulta que la Biblia, Jesús mencionó que teníamos que hacer dos cosas. O sea, mandó muchas cosas, pero mandó dos cosas que le hicimos ordenanzas. Mandó que teníamos que ser bautizados y tomar la Santa Cena. Pero resulta que como para Santa Cena usted tiene que estar muy bien en obediencia, y como no tiene el bautismo en agua que Dios mandó que tenía que tenerlo, Jesús lo mandó, entonces no puede usted recibir la Santa Cena, porque no va a decir que Señor usted ofenda la santidad del Señor, el corazón, el amor de Dios
al tomar la Santa Cena en estar desobediencia, perdón, al estar en desobediencia de no tener el bautismo en agua, entonces usted, dice la Biblia, que no, nos aconseja, no se reúnan, dice la Biblia así, para juicio, dice así. Si tienen hambre, mejor coman en sus casas, dice la palabra de Dios. Porque antes comían así una comida bien, como le digo, y después la Santa Cena. Dice, si te dice la gente, es que yo tengo hambre, bro, es que no he comido, es que no he comido. ¿Sabes qué? Mejor aguántate, si estás en pecado, no estás bien, y come en tu casa para que no te reúnas para juicio. No te pongas a comer la Santa Cena y se te haga como si nada. Coma la comida entera y después lo que es la Santa Cena, y coma, se te haga como si nada, y te reuniste ahora en el servicio, pero viniste para tu perdición. Viniste al servicio, pero ahora viniste para tu perdición. Te hubiera sido mejor que ni hubieras venido. Te reuniste para el juicio, para recibir el juicio de Dios sobre tu vida. Que tal vez Dios te va a castigar en algo. Por eso dice, mejor si no pueden, mejor coman en sus casas. Dice que no tienen casas, dice, donde pueden comer. Entonces, hermanas, tenemos que, aunque lo hice en otra forma ahí, creo un poquito porque estoy acordando de unas palabras ahí más de la palabra. Pero hermanas, pero dice la palabra de las palabras que no nos damos para juicio, que no nos reunamos para comer nomás así y al último nos vayamos con condenación. Nos reunimos nosotros buscando la bendición y nos vamos ya con un juicio de Dios. Entonces, por eso, hermanas, digo, se recomienda que la gente esté bautizada en agua para que no tenga que le estorbe eso. Que las personas, que no sea el hermano que siempre ande en onda y todo, y así que anda mal, la hermana que anda así que se va a los padres y que todo así, sino que es una persona que vive para Dios. Que si usted vive en unión libre, no lo puede hacer, porque si estuviera en unión libre, aunque sea cristiano o cristiana la persona está en pecado, está en adulterio. Entonces, hermanas, es de fornicación, en fornicación. Y en adulterio es el que está casado y se mete con otra persona que no es su esposo o su esposa. Pero ellos ni casados están porque pues, están así, ni tienen nada. Entonces los que están en pecado, o que dicen, no, ¿sabes qué? Pues yo la verdad, pues yo busco a Cristo, ¿verdad? Pero me agarré este inconverso y lo voy a convertir al Señor, ¿verdad? Porque me gusta, porque me enamoré de Él. Y están con esa persona, toman la Santa Cena. Dice la Biblia que no se unan en yugo desigual. O sea, que tiene que ver, que tiene que ver el diablo con Dios y las tinieblas con la luz. O sea, debe ser luz, como tú eres hija de luz, debe ser un hijo de luz. O sea, y ellos hermanos van y se traen del mundo y los convierten según, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanas, usted debe de, si va a tomar la Santa Cena y esté en esa condición, una persona que aquí no está nadie así, yo sé que todos somos cristianos, ¿verdad? Todos somos, aquí no estamos en esa condición nosotros, pero yo digo, ¿cómo se hace? Pues porque yo sé que estamos nosotros estamos bien, aquí todos somos cristianos, nuestras esposas, mi esposa es cristiana, sus esposos de aquí, las que están casadas, son cristianos. Aquí no están en esa condición ustedes. Pero cuando están las personas en esa condición, hermanas, Dios los castiga. Dios los castiga. Ah, pero que el pastor se las puede pasar, porque a lo mejor para que usted no se desanime y no deje de ir al servicio, y con tal de tener un miembro más, le sigue el corriente de su juego para que usted esté ahí, sea un miembrito más y hay otro más ahí, otro más en una silla más. Pero de todos modos, Dios sí se lo va a tomar en cuenta. Y lo toma y a todos Dios la castiga, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. También esos de que, no, yo me enamoré de mi primo y me casé con mi primo, ¿verdad? O yo me enamoré de mi prima y me casé con mi prima, porque eso también la Biblia lo enseña, que eso también no se debe hacer. Tenemos que tener cuidado también que los matrimonios no sean familiares. Todos estos temas, hermanas, yo los tocaba en la iglesia, en el tema de la Santa Cena, no sé si se acuerdan, y más cosas. Todo eso se debe tomar para que, yo sé que nosotros no estamos en nada de eso. Nosotros estamos casados con familia y nada, pero todo eso se toma para que realmente la persona tome esta cena, y dice la Biblia, no se reúna para juicio, dice así Pablo, para que no se reúnan ustedes para juicio. Porque resulta que viene la persona bien contenta buscando que Dios le ayude, y resulta que ya se va con el juicio y va a recibir la condenación de Dios. O si no es que no es de Dios, o Dios lo va a castigar al rato, o al rato Dios le va a cortar la vida, al rato le va a dar el cáncer, al rato le va a dar la enfermedad, va a perder un miembro, le van a cortar los brazos, va a quedar inválida, le va a pasar algo. O al rato se siente mal, me siento mal, no sé qué me pasa, me siento mal, y no tengo fuerzas, me siento mal, y tiene la ira de Dios sobre la persona, no sé qué me pasa, y Dios ya derramó su ira sobre esa persona. Entonces nosotros, hermanas, por eso tenemos que decir todo esto para que se haga limpieza, que nosotros estamos en esos casos, pero es el tema que estamos tocando hoy. Amén. Entonces, así es la Santa Cena. Entonces, se debe de hacer para recordar, porque es algo bonito para recordar lo que Dios hizo por mí. Tú, mira, Señor, tanto me amaste
Y dices que nomás por nosotros, porque me amaste a mí, que soy escogido, no por todos, sino por nosotros, que somos tu pueblo nada más, que hay muchísimos y miles en el mundo y que muchos van a recibir a Cristo de todas partes del mundo, pero nomás los que somos tuyos, por nosotros lo hiciste especialmente. Jesús dice que lo hacemos así, que lo hagamos así, sabiendo que su cuerpo fue derramado por nosotros nada más, entregado por nosotros nada más, y su sangre derramada por nosotros nada más, y lo hiciste para quitar mi pecado, para que yo fuera salvo, Señor. Y con esto, Dios, es como si yo tuviera tu cuerpo entregado en la muerte conmigo. Como si el hermoso cuerpo del Señor, como fue entregado. Es como si tuviera tu cuerpo hermoso conmigo. Como tu sangre hermosa que salió para salvarme. Tu sangre de Dios, hombre, que fluyó. Esa sangre tan hermosa, maravillosa, que amo. Y que derramaste por mí, Señor. Es como si la tuviera aquí conmigo. Es comunión con esas cosas, dice la Biblia. Aquí lo dice en el versículo que leímos 16. Comunión con esa sangre, comunión con ese cuerpo. Por eso es algo muy santo. Y por eso hasta le queda el nombre que le decimos los cristianos, la Santa Cena, porque la Biblia no dice la Santa Cena, pero a uno le dice la Santa Cena, porque es una cena santa. Y se le dice cena, aunque no es una cena, porque se hizo cuando se estaba haciendo la cena de la Pascua. Entonces, hermanas, es algo que debe de hacerse, y dice la palabra de Dios, hermanas, que eso lo tenemos que hacer siempre, dice así la palabra de Dios, hasta que Cristo venga. Amén. O sea, eso tiene, mientras Cristo no venga, si pasan 100, 200 años y nos hacemos más viejitos, nosotros nos morimos y nacen otros hermanos, lo tienen que hacer hasta que Cristo venga. Y dice que con eso nosotros le decimos a la gente, le anunciamos a la gente la muerte del Señor. Y eso Dios se lo va a tomar a las personas. Mira, hacían en tal parte, en esa parte que se reunía este pueblo, fue mi pueblo, muchos o poquitos, en ese lugar grande, pequeño más o menos, ellos hacían esta Santa Cena, proclamaban al mundo, te proclamaban a ti, de que yo morí por los pecados de mi pueblo, y tú nunca me buscaste. Entonces la gente ahí tiene una proclamación de la muerte de Jesús, eso la Biblia lo enseña, y se tiene que hacer porque se proclama de que Jesús murió, y se proclama de que nos salvó, y el amor de Dios es tan grande para nosotros, y se debe hacer hasta que el Señor venga por su iglesia. Vamos a ponernos de pie, hermanas. Vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración.